Muy buenas tardes, amigas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que súper bien y con ganas de ganchillear, como siempre. Hoy os tengo preparado, menos mal que todavía no se me ha pasado el verano. Tengo pensado hacer dos como estos, son pies descalzos. Este es de adulto, es un triángulo, un tribal muy bonito, en mi color favorito. Y intentaré hacer, antes de que acabe agosto, otro pies descalzos para bebé con unas rositas súper monas. Estar bien atentas al canal, suscribiros si no os habéis suscrito todavía, ¿de acuerdo? Y bueno, hoy os cuento en qué consiste estos pies descalzos, ¿de acuerdo? Mirar, hemos utilizado un material, yo hoy he utilizado Drops Muscat, que es un algodón mercerizado 100%. Este color es mi favorito y es el color número 32, ¿de acuerdo? Para quien le interese. Está recomendado para una aguja de 4 milímetros, pero yo la voy a hacer con una aguja un número menor, es decir, de 3 milímetros. Os digo una cosita, yo tengo un pie fino, ¿de acuerdo? Y este tribal me ha quedado en el límite de lo grande, o sea, para un pie más anchito que el mío vendría bien, ¿vale? El triángulo son 10 centímetros lo que mide, ¿de acuerdo? Y luego esto, pues bueno, tenéis que coger ya la medida de vuestro pie para hacer el motivo central con el agujerito para el dedito del pie, el dedito de en medio, ¿de acuerdo? Entonces os recomendaría que utilicéis este hilo de 4 milímetros con una aguja de 3 milímetros o cualquier otro hilo, ¿de acuerdo? Pero con aguja de 3 milímetros como mucho, o con un hilo un poquito más fino os quedaría un poquito más pequeño el motivo, ¿de acuerdo? Estos cordoncitos que yo he hecho también es importante que tengáis 1 metro a mano. Mis cordoncitos miden 20 centímetros, ¿de acuerdo? Así que mejor que tengáis 1 metro a mano. Aparte del metro necesitaremos algún marcador, una aguja lanera, unas tijeritas y yo creo que en principio eso es todo. Así que sin más, comenzamos con el tutorial. Vamos a comenzar haciendo 6 cadenas, ¿de acuerdo? Así que sin más vamos a hacer un nudo corredizo de esta manera. Ajustamos al ganchillo por la parte más gruesa y a partir de aquí vamos a hacer 6 cadenas. 3, 4, 5 y 6. En la primera cadena vamos a introducir el ganchillo y vamos a hacer aquí un punto deslizado. Paso por aquí y paso por aquí. Así se nos formará un pequeño circulito, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora dentro de este circulito vamos a levantar primero con una cadena. Vamos a ir escondiendo esta hebra suelta que tenemos aquí, así que la vamos a enganchar ahí. Y dentro de nuestro círculo vamos a hacer un punto bajo, introduciendo el ganchillo dentro, traemos la hebra hacia adelante y hacemos un punto bajo. Hacemos 3 cadenas al aire, 1, 2 y 3. Y vamos al círculo, introducimos el ganchillo y hacemos otro punto bajo. Otras 3 cadenas al aire, 1, 2 y 3. Voy al círculo, introduzco el ganchillo y hago otro punto bajo.
Muy bien, vamos a ir haciendo esto. Ahora mismo tenemos 2 circulitos aquí. Vamos a ir haciendo 3 cadenas al aire y un punto bajo hasta que tengamos 6 agujeritos. Ahora iríamos el tercero. ¿De acuerdo? Así que mirad. Un circulito aquí, otro circulito aquí, otro circulito aquí, así hasta tener 6. Cuando tengamos nuestros 6 circulitos, acabo de acabar con 3 cadenas y un punto bajo. Pues vamos a acabar haciendo un punto deslizado. Al principio, si recordáis, tenemos una cadena de subida que estaría aquí. Y luego tenemos el primer punto bajo, pues en ese primer punto bajo, es decir, aquí en medio, ahí en medio voy a hacer un punto deslizado. De esta manera hemos cerrado la primera vuelta, ¿de acuerdo? Vamos a por la segunda. Nos tenemos que colocar ahora para trabajar en este primer circulito. Así que para ello me voy a meter directamente dentro de este primer circulito y voy a hacer otro punto deslizado. Así me coloco dentro del circulito. Voy a aprovechar y voy a poner el marcador en este deslizado segundo, no, en el primero, es decir, cuando hemos cerrado la vuelta, ¿de acuerdo? En el punto anterior. Perdonad que no lo he dicho antes. Hemos cerrado con punto deslizado y luego hemos hecho otro punto deslizado dentro de nuestro agujerito, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hacer una cadena y dentro de este primer circulito vamos a hacer 3 puntos bajos. Me meto por aquí, saco la hebra hacia adelante y hago un punto bajo. En el mismo sitio hago otro punto bajo y en el mismo sitio hago otro punto bajo. Ahora vamos a hacer 10 cadenas al aire, ¿de acuerdo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9 y 10. Este hilo es maravilloso, pero se abre bastante, así que hay que tener cuidadito, ¿de acuerdo? No está muy enroscado, pero me encanta. Después de nuestras 10 cadenas al aire, lo que vamos a hacer es saltarnos el siguiente circulito e ir al siguiente, ¿de acuerdo? Y en este siguiente volvemos a hacer lo mismo. Meto el ganchillo dentro del circulito y hago un punto bajo. Otro punto bajo en el mismo sitio, dentro de ese circulito, y otro punto bajo en el mismo sitio. 3 puntos bajos juntos, ¿de acuerdo? Después de esto, otras 10 cadenas al aire. 1, nos saltamos el siguiente circulito y vamos al siguiente, y en el siguiente directamente me meto y hago 3 puntos bajos en el mismo sitio, dentro de ese circulito. 1, 2 y 3. Otras 10 cadenas al aire. Aquí me saltaría el siguiente circulito, que es este, y donde tenemos el marcador, que es el primer punto deslizado, lo quito y justo ahí cierro mi vuelta con otro punto deslizado. Y así cierro mi vuelta. Tenemos que tener 3. Esto se os va a quedar súper arrugadillo. Esto de aquí no penséis que queda así. Le he dado una buena planchada con un pañito por encima, ¿de acuerdo? Con vapor, con mucho vapor, y para enderezarlo bien, porque se queda hecho un higo. No os preocupéis por eso, ¿de acuerdo? Luego le damos la forma. Así que tienen que quedar 3 círculos de estos grandotes,
¿de acuerdo? Y hemos cerrado con punto deslizado. Vamos con la siguiente vuelta, que sería la número 3. Vamos a hacer una cadena de subida. Voy a marcar esta cadenita. Y voy a hacer un punto bajo. ¿Os acordáis que aquí hay 3 puntos bajos en un arito, verdad? En un circulito de estos. Pues me voy a ir al punto bajo que está en medio, ¿de acuerdo? Y ahí voy a hacer un punto bajo. Voy a hacer una cadena y dentro de ese círculo voy a hacer 5 puntos bajos. Me meto ahí, un punto bajo, 2, 3, 4 y 5. Vamos a hacer un pequeño piquito haciendo 3 cadenas al aire, 1, 2 y 3. Y en el mismo círculo grande vamos a hacer otros 5 puntos bajos. 1, 2, 5. Si veis que hay bastante espacio aquí, no tenéis más que mover un poquito los puntos, ¿de acuerdo? Hasta que lleguen ahí. O sea, son corredizos, no pasa nada. Esto luego lo amoldáis a vuestro gusto, para que quede bien. Entonces, aquí en estos 3 puntos, como antes, tenemos que hacer una cadena, un punto bajo en el punto de en medio de los 3 y otra cadena. Y ahora voy al siguiente círculo grande y vuelvo a hacer lo mismo. 5 puntos bajos, 3 cadenas al aire y en el mismo sitio otros 5 puntos bajos. ¿Veis? Yo tejo un poco prietecito, entonces se me suelen quedar un poquito juntos, no pasa nada. Y hacemos todo el rato lo mismo, una cadena, un punto bajo en el punto de en medio, otra cadena y sigo aquí haciendo mis 5 puntos bajos, bla bla bla. Os veo más adelante. ¿Qué te has encontrado en la calle, Maggie? ¿Un patito? ¿Sí? ¡Uy! Maggie. ¡Uy! ¡Un patito! Vale, pues ya he llegado donde estaría el marcador. Tenemos que acabar con una cadena y un punto deslizado en el primer punto deslizado, ¿de acuerdo? Aquí. Punto deslizado. Así. En la vuelta número 4 vamos a subir con una cadenita y vamos a hacer un punto bajo en el siguiente punto, ¿de acuerdo? Ahí. Como siempre voy a marcar mi punto deslizado. Ese. Ahora voy a hacer otra cadenita y lo que vamos a hacer en esta vuelta es, en el siguiente punto, vamos a trabajar con medio punto alto, ¿de acuerdo? Cogemos la lazada, introducimos en el siguiente punto, traigo la lazada hacia adelante y cuando tengo 3 aritos en el ganchillo,
cojo hebra y lo paso por todo. Y eso sería un medio punto alto. Vamos a hacer una cadena de separación y en el siguiente punto, sin saltarnos ninguno, vamos a hacer otro medio punto alto, cogiendo hebra, pinchando, saco hacia adelante y ahora cojo hebra y lo paso por todo. ¿De acuerdo? Cadena de separación y en el siguiente punto otro medio punto alto. Y así hasta que lleguemos aquí, a la esquinita. Cuando llegamos a esta esquinita donde están las 3 cadenas al aire, tenemos que hacer, ahora nos tocaría una cadena, vamos aquí dentro y hacemos un medio punto alto dentro del circulito este pequeñito, 3 cadenas al aire, 1, 2 y 3, y otro medio punto alto en el mismo sitio, ¿de acuerdo? Ahí. Y ahora ya podemos seguir por este lateral haciendo una cadena de separación y en cada punto, sin saltarnos ninguno, un medio punto alto. Cadena, medio punto alto en el siguiente punto, cadena, medio punto alto y así vamos a ir hasta esta esquinita de aquí, que vamos a hacer lo mismo que hemos hecho aquí, un medio punto alto con 3 cadenas al aire y otro medio punto alto en el mismo sitio y vamos a trabajar así toda la vuelta, así que nos vemos aquí al final. He llegado al final de la vuelta, quito mi marcador y justo ahí hacemos un punto deslizado. Muy bien, vamos con la siguiente vuelta con una cadenita de subida. En el mismo sitio vamos a hacer un punto bajo. Ahí. Cojo mi marcador, marco el punto deslizado. Vale, he hecho un punto bajo, entonces hacemos otra cadena al aire y en el siguiente espacio, aquí, vamos a hacer un punto bajo, 3 cadenas al aire, 1, 2 y 3, y en el mismo sitio otro punto bajo. ¿De acuerdo? Así hacemos como un punto picot, un piquito ahí, ¿de acuerdo? Pasamos al siguiente hueco y en el siguiente hueco hacemos un punto bajo. Así. En el siguiente hueco hacemos el punto picot otra vez. Voy aquí, hago un punto bajo, 3 cadenas al aire y otro punto bajo en el mismo sitio. En el siguiente hueco nos tocaría un punto bajo solito. En el siguiente nos toca el punto picot. Y así hasta llegar a esta esquinita de aquí. Esperarme un poquito. He llegado a mi primera esquinita, que es esta de aquí, y ahora tenemos que empezar a hacer los 2 cordoncitos, ¿de acuerdo? Para atar en el tobillo. Entonces, en esta esquinita de aquí tenemos que hacer un punto bajo aquí dentro y ahora vamos a hacer una fila de cadenas. En mi caso han sido 50 cadenas, ¿de acuerdo? Como ya os he dicho antes, yo he hecho 2 cordoncitos de 20 centímetros, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto es para justo detrás del tobillo poder hacer un lacito pequeñito. Pero aquí ya hacerlo del tamaño que vosotras queráis, ¿de acuerdo?
Así que una vez aquí hago 50 cadenas al aire. Y cuando tengo 50 cadenas al aire, vamos a volver por el mismo sitio. En la segunda cadenita voy a pinchar y vamos a hacer puntos deslizados, ¿de acuerdo? Así. Voy a la siguiente cadenita, pincho ahí y hago otro punto deslizado. ¿De acuerdo? Y así voy a ir por todo el cordoncito de cadenas haciendo puntos deslizados. ¿Veis? Así queda esto mucho más reforzadito. Dejarme un poquito, hacemos puntos deslizados hasta volver a llegar al mismo sitio. ¡Vamos allá! Ya he terminado todo el cordoncito con puntos deslizados. Entonces voy a volver al mismo agujerito que antes y aquí voy a hacer otro punto bajo dentro del circulito. Así, ¿de acuerdo? Y ahora, igual que antes, voy a hacer una cadenita en el siguiente punto. ¿Hay una cadenita? No, perdón. Perdón, una cadenita no, he deshecho la cadenita. Me voy al siguiente punto y haríamos... ahora. Un punto bajo en el siguiente punto. 3 cadenas al aire. Un punto bajo en el mismo punto. En el siguiente un punto bajo solito. En el siguiente el punto picote otra vez y así hasta llegar a la otra esquinita de aquí, que haríamos otra vez el mismo proceso que aquí para hacer el otro cordoncito exactamente igual, ¿de acuerdo? Así que vamos a ello. Llego al otro extremo. Aquí acabo de hacer un punto bajo, me voy dentro del arito, hago otro punto bajo, hago mi tira de cadenas, ¿de acuerdo? De 20 centímetros aproximadamente, 50 cadenas en mi caso. Cuando tengo mis 50 cadenas, vuelvo por la cadeneta. En la segunda cadena empiezo a hacer puntos deslizados. Y bueno, esto ya es lo mismo que en el otro lado, ¿de acuerdo? Hago mis puntos deslizados por todo el cordón. Cuando llegue aquí, hago otro punto bajo en el siguiente punto y sigo haciendo los puntos picot por todo este lateral y nos vemos en esta otra esquinita que tenemos que empezar a hacer el motivo central, ¿de acuerdo? Donde va, tendremos que hacer esto de aquí, ¿de acuerdo? Así que esperarme un poquito que sigo. Bueno, ya he llegado entonces al último piquito y aquí vamos a hacer dentro un punto bajo y voy a hacer 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Aquí es importante que también os midáis poco a poco, ver cómo os está quedando. Yo os puedo decir que tengo un 37 de pie, entonces las medidas que yo os doy es para mi pie, que es una talla 37, talla europea. No sé cómo, a ver si lo investigo y os pongo por aquí algún cuadrito de las tallas, ¿de acuerdo? No sé, en talla de Estados Unidos o así, no sé qué talla será ahora mismo. Bueno, tengo 4 cadenas y después de las 4 cadenas vamos a hacer el circulito, este circulito de aquí, ¿de acuerdo? Para ello vamos a hacer, después de las 4 cadenas, 10 cadenas más. 1, 2,
Y cuando tengo las 10 cadenas voy a ir por este extremo, tienen que quedar 4 cadenas libres, 1, 2, 3, 4, pues eso, aquí en la quinta pincho ahí para hacer un punto deslizado. Y así se me queda un circulito hecho, ¿de acuerdo? Vamos a poner el motivo más así, porque estamos trabajando hacia la... A ver, esta hebra por debajo. Así, ¿de acuerdo? Por debajo. Ahora. Y ahora vamos a trabajar dentro de este circulito, vamos a hacer lo siguiente. Un punto bajo dentro de nuestro círculo. Después, 4 medios puntos altos. Cojo hebra, un medio punto alto, dos, tres, y 4. Y aquí un punto bajo. ¿De acuerdo? Hemos hecho medio circulito. Bueno, ahora vamos a hacer el arito para el pie. Lo mismo, si os medís, muchísimo mejor. Yo tengo el pie finito, ¿de acuerdo? Así que yo voy a hacer 14 cadenas al aire. 1. Y cuando tengo las 14 cadenas al aire, voy a volver de esta manera a mi circulito. Voy a pinchar justo aquí para hacer un punto deslizado, ¿de acuerdo? Ahí, en el último punto bajo, digamos. Ahí en medio hago un punto deslizado. Así. ¿De acuerdo? Y ahora sigo trabajando por esta parte del circulito, haciendo lo mismo que en este lado, es decir, un punto bajo, 4 medios puntos altos, y para terminar un punto bajo. Muy bien, podéis esto moverlo un poquito hasta que lleguéis exactamente ahí, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora alrededor de estas cadenas, recordar que teníamos 4 cadenas, pues vamos a envolver la cadena así y vamos a hacer 4 puntos bajos. ¿De acuerdo? Dependiendo del número de cadenas que tengáis aquí, hacéis el mismo número de puntos bajos, envolviendo la tira de cadenas. Este sería el segundo punto bajo, 3 y 4. ¿De acuerdo? ¿Y dónde hemos llegado? Pues a esta esquinita de aquí, donde tenemos que meternos en ese mismo círculo para hacer punto bajo. ¿De acuerdo? Ya tendríamos hecha. A ver, se os va a retorcer de 1000 maneras. No os preocupéis, que hay que darle una buena planchada, ¿de acuerdo? Así que nada, vamos a seguir este cachito que nos falta aquí con el mismo motivo que venimos haciendo. Es decir, en el siguiente punto nos tocaría punto bajo, hacemos el punto picot, 3 cadenas al aire con un punto bajo en el mismo sitio y vamos a hacer esto hasta que llegamos a nuestro marcador. Vamos allá. He llegado a mi marcador, he hecho aquí el último punto picot, retiro el marcador y ahí mismo no, el marcador estaba en la primera cadenita, vamos a ir al primer punto bajo, ahí, y cierro con un punto deslizado. Bueno, aquí corto mi hebra,
manera. Ya veis cómo queda, hecho una moñiga. Bueno, vamos a esconder los hilos y vamos a pegarle un buen planchazo, ¿de acuerdo? Voy por la parte de detrás. Esto ya lo sabéis hacer muy bien, ¿verdad? Esta colita de aquí vamos a meterla un poquito más entre hebras. Un poquito más, así. Podemos cortar a ras. Voy a perder este hilito de aquí, le voy a pegar un planchazo y os enseño el resultado final. ¡Vamos, chicas! Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out.